Momento de terapia. Por suerte. Por fin, para arrancar la semana. Por fin llegó el momento. Llegó la terapia. Porque está nuestro psicólogo Álvaro Alcuri, que el título es una pregunta. Sí. ¿Hermanos o enemigos? Hermanos o enemigos. Un Bueno, disparador. esto claro, es un poco aprovechando lo que se generó con la selección argentina. Muchos estaban muy contentos de que perdieran y que los argentinos fueran humillados por los españoles, etcétera, etcétera. Pero para mi sorpresa surgió mucha gente que los defendía, que decía, no, nuestros hermanos argentinos, hay que hinchar por los sudamericanos, etcétera, etcétera. Y la reflexión, un poco apoyada en estos dos bandos que se generaron anti-argentinos y pro-argentinos, era con respecto a que pasa muchas veces, se nos pasa como por debajo del radar lo que pasa entre hermanos, la inexplicable y muchas veces silenciosa e invisible competencia que hay entre los hermanos, que los psicólogos sabemos que es mucho más frecuente de lo que la percibimos y que explica muchísimas rivalidades, muchísimas broncas, peleas familiares y otras situaciones que sin este conflicto que está allí, yo diría, desde la recta de salida de la vida, no serían visibles. Si no vemos a los hermanos como competencia, y una competencia casi inevitable, muchas cosas de nuestros comportamientos serían oscuras y misteriosas. ¿Qué es lo que pasa con el sentido que le damos a los términos, ¿no? Porque siempre que pensamos en competencia, pensamos en triunfar sobre el otro. Sí. Pero yo defiendo la competencia sana. La defiendo porque creo que muchas veces nosotros en una competencia podemos sacar lo mejor de nosotros mismos, no solamente durante la competencia, sino también una vez que perdemos o ganamos esa competencia. Yo calculo que entre hermanos esa competencia debe ser una competencia permanente y perpetua, ¿no? Donde la medalla va y la copa va y viene, alguno la tendrá más, otro la tendrá menos, ¿no? Super chiste. Pero es que porque me pregunto competencia en qué, porque a mí debe ser por la experiencia de cada uno, ¿no? No se me ocurre pensar en competencia con mi hermano, por ejemplo, en absolutamente nada. O sea, solo se me ocurre que quiero que le vaya bien, pero no se me ocurre competir en algo con él. Es buenísima esta especie de ceguera para una situación que se da, si ves el comportamiento de las crías de cualquier mamífero que tiene más de una cría, ¿no? Los conejitos, los chanchitos, los pequeños cachorros de mamíferos. Uh-huh. Compiten entre sí por el cuidado de la mamá, porque la mamá no se los olvide en algún recodo del camino, por poder mamar de una teta. Y por sobrevivir. Claro, uh-huh. Y los comportamientos de los cachorritos son muy competitivos entre sí y hasta agresivos, ¿no? Sí, claro. Hay combates por la mamá, por la teta de la mamá, por el cuidado, por el calorcito de estar al costado de la mamá. Esto viene desde nuestro cerebro primitivo, desde nuestras raíces animales, somos mamíferos, y ese cuidado, esa contención, podríamos resumir eso en la palabra amor, de mamá, de las personas que nos cuidan, que nos crían, que nos protegen y que son todo para el pequeño cachorrito mamífero que también los humanos somos. Desde esa base biológica, desde ese inconsciente animal que en algún lado lo tenemos encendido, podríamos decir que competir por el afecto, competir por la atención, competir por la comida, competir por un lugar, competir para que nos den bolilla más y mejor a nosotros, con el que sea, con el ser vivo que sea, está en nuestro, ya diría, en el ADN de la especie. Como mamíferos lo hacemos. Por supuesto que a medida que vamos creciendo, que vamos evolucionando, ese instinto de supervivencia, que de eso se trata, esos celos, esa competencia fraterna, como le decimos los psicólogos, teóricamente iría siendo bien educada para que
esos hermanitos que van creciendo junto con nosotros no sean percibidos como una amenaza para nuestra existencia, producto, por supuesto, de nuestra inmadurez, de nuestra indefensión, de nuestra debilidad, de nuestra pequeñez, de nuestro no entender cómo funcionan las cosas. Y sería deseable que ese aprendizaje estuviera presente en el desarrollo de todos. Bueno, el problema es que no siempre está presente. Entonces los más competitivos y los que quedan más marcados por sentir que me dan menos bolilla a mí que al otro, después de grandes suelen ser los que se sienten amenazados, sienten celos, sienten una competencia exacerbada por quienes puedan estar allí recibiendo cuidado, atención, afecto, visibilidad. ¿Son la madre, el padre, juntos o por separado, los impulsores de esta competencia? ¿Se da eso también? Arranca, a mí me gusta ponerlo en estos términos, arranca desde la biología. Arranca desde que somos tan indefensos que queremos todo el afecto y la atención. En un momento de nuestra niñez, antes de los 3 años, cualquier competidor afectivo sentimos que nos roba un poco a quien nos cuida, a mamá, a papá. Puede ser el perro, puede ser el gato. Puede ser cualquier otra persona. Que robe la atención por un ratito igual. Claro, pero eso lo ves en el comportamiento de los niños pequeños. El pequeño que está acostumbrado a su mamá, nace el hermanito. Este es más viejo que la humanidad. El nacimiento del hermanito es en algún momento el berrinche, en algún momento el ataque directamente al hermanito. El que ya estaba defiende su territorio. El que llegó también va a ir a defender su territorio en cuando pueda. Y los conflictos, las peleas de los hermanos tienen muchísima de su explicación en esta natural competencia fraterna. Y si esto es no educado, muchas veces esa competencia fraterna perdura en el tiempo y a veces se transforma en la guerra interminable, ¿no? Porque desde el primer día sentí que mi hermanito me robaba mi espacio y ahora tenemos, 40 años cada uno y sigo sintiendo que mi hermano me roba el espacio. Bueno, ahí no ha habido una educación para intentar que este vínculo no sea percibido de esta manera. ¿Hay una interpretación bíblica de esto? Me gusta lo de la Biblia. Vos sabés que la Biblia, el Viejo Testamento sobre todo, habla mucho de esto. Y algunos estudiosos de la Biblia lo explican por el lado de las herencias. En la Judea del Viejo Testamento, las familias tenían muchos hijos, pero tenían pocos recursos materiales y pocas ovejas. Eran generalmente pastores de ovejas. Y no se podía repartir la herencia. Vos tenías 10 hermanos, no podías repartir el rebaño entre 10. Entonces, la ley de herencia era que el primogénito, el primer hijo varón, heredaba todo. Entonces, por supuesto, los hermanos se sentían despojados. Y muchos de los conflictos de la Biblia son sobre estos hermanos desheredados. El primer lío de la Biblia es Caín y Abel. Caín y Abel, yo siempre recuerdo el cuento porque mucha gente no se acuerda. Caín hacía ofrendas a Dios, Abel hacía ofrendas a Dios. Dios respondía bien a las ofrendas de Abel, el humo de la ofrenda, había una cosa que era prender un fuego, no me acuerdo qué era, subía recto hacia el cielo. El humo de la ofrenda de Caín, no. Eso quería decir que Dios hacía distinciones muy fuertes, ¿no? Por supuesto, Caín estaba muy celoso del favor de Dios hacia Abel. Esos celos los llevan a matarlo. Dios descubre este hecho y condena a Caín, que a su vez estaba ya condenado por Dios porque no le aceptaba las ofrendas, hay que decirlo, a una especie de castigo eterno. Ese es lo primero que pasa en la Biblia después de Adán y Eva, ¿no? Entonces vos decís, ¿cómo este asunto se le da tanta trascendencia en un libro sagrado, en un libro tan importante? Bueno, estos conflictos entre hermanos eran muy, muy importantes. Por supuesto, también hay explicaciones en que Caín representa, no sé, la agricultura o la ganadería, en fin.
como que Dios favorecía más a determinadas actividades que a otras, pero en los hechos esta lucha entre hermanos, explicada por celos, porque la atención de Dios, de los padres entre paréntesis muchas veces son Dios para los niños que creen y dependen por completo de sus padres. Entonces, vaya si es importante la competencia y a qué grados llega la rivalidad, la no poder sentir que construimos una convivencia con ese que compite con nosotros. Por eso cuando Cairo decía muy civilizadamente que la competencia sana debería poder aceptar que hay otro allí que compite con nosotros y que a veces nos gana y a veces le ganamos nosotros, no sé cuánto. Si vos sos un niño pequeño, todo eso no está educado todavía. No está educado, y además es como que perdemos conciencia de las individualidades, ¿no? Es decir, por lo general en ese sentido, claro, lo que pasa es que sos un niño también, y ahí es cuando la cosa es más complicada, porque todo está en construcción, y el material con que se está construyendo, que es el niño en sí, es muy delicado también, porque las individualidades no corren mucho en ese sentido. Uno no puede decir esto me importa un comino y yo sigo adelante con mi vida, porque tú dependés también de esas personas más grandes. Y a veces, como te decía al principio de esta conversación, a veces, y creo que cualquiera de los que estamos en esta mesa y nos están escuchando, o capaz les tocó vivirlo en carne propia, han tenido que vivir competencias entre hermanos que son fomentadas por quienes los protegen también, ¿no? El Dios del Viejo Testamento no tenía ningún problema en favorecer a un hermano en detrimento del otro. Imagínate entre gente creyente. Creyendo en lo que sea que creas, vos ves todo el tiempo, hay a uno que lo favorezco, a uno que le digo que es inteligente, lindo, maravilloso, y al otro que le digo que es poco menos que un tarado. Y eso lo ves todo el tiempo. Vos decís, esto no es muy sensato, esto no tiene mucho sentido común, dos chiquilines que están creciendo, ¿cómo le vas a decir a uno que es tarado y al otro que es maravilloso? Bueno, pues, pasa todo el tiempo y lo vemos todo el tiempo. La comparación, ¿no? Claro. Imagínate que un chiquilín está creciendo al lado de otro, a uno le dicen que es mejor, que es más capaz, que es más bueno, y al otro poco menos le dicen que no tiene arreglo, que no tiene solución, y además lo insultan. ¿Cómo va creciendo ese chiquilín? Bueno, la competencia fraterna, la competencia entre los chiquilines que se va creando desde las primeras etapas de la vida, cuanto más esto tarda en verse, cuanto más tarda en resolverse, cuanto no hay una intervención que llame un poco a la razón de quienes están educando allí y marque estas diferencias. Mirá que si a uno le decís esto y al otro lo otro, y esta comparación no es resistida, hay una idea de uno mismo, un yo que se está construyendo, una autoestima que se está construyendo que va a quedar dañada y en muchos casos para siempre. Y bueno, y después arreglate, porque el que quedó en menos, va a la guerra contra ese otro que siente que fue favorecido. Caín mató a Abel. Según tu profesión, Álvaro, ¿se generan más enemigos dentro de la familia que fuera de la familia? Según mi ¿O profesión, se inventan de alguna manera? En mi profesión casi todo lo que vemos está dentro de la familia. Uh-huh. Y sí, los grandes enemigos, los grandes amores, los grandes desamores, las grandes traiciones y los grandes enemigos son esos familiares, son esos Caín y Abel, o son esas, como la guerra de los Roses, esas parejas que se transforman de enamorados en enemigos públicos número uno, y por una razón bastante sencilla también. Uno espera de las personas cercanas, de sus parientes, de su pareja, de sus hermanos, de sus afectos, lo mejor. Esperamos amor, esperamos contención, justamente, esperamos cuidados. El niño instintivamente espera eso desde el primer día de vida. Cuando eso está frustrado, cuando no ocurre o cuando nos dan todo lo contrario, la reacción es muy mala. ¿Se repiten las historias? Es decir, ¿esto es una cadena de comportamiento familiar que se repite? Viejo Testamento, Caín y Abel. Un gran padre favorece a uno y desfavorece a otro, final trágico. Eso se puede trasladar perfectamente al mundo moderno. Los celos, el crimen pasional, la maté porque era mía, entre hermanos
que son los enemigos número uno. Una de las cosas que yo diría menos puesta arriba de la mesa como problema es esta competencia entre hermanos. Muchísimas veces el archienemigo que vos tenés es tu hermano. Pero como es tu hermano, no lo puedo leer de esa manera. El adulto dice, no puede ser que estén tan peleados hermanos. Claro que puede ser. Por supuesto que puede ser. ¿La terapia arregla esto? Sí, si llegás a tiempo, si hay disposición, si tenés un abordaje sistémico, que quiere decir que podés ingresar a un grupo familiar, que podés trabajar sobre los distintos protagonistas de estas historias, sí, rotundamente sí. El tema es verlo. Muchas personas se niegan a verlo. Eso no pasa en mi familia. ¿Pero es necesario que vayan los dos componentes? Hablé de un escenario, digamos, ideal. Claro, pero por lo menos que alguien tome nota de que esto está pasando. Por ejemplo... No, porque puede ser en una terapia que salte, o sea, que vayas al nudo, al origen, sí. Y bueno, y detectes que hay algo ahí en lo que era el vínculo con un hermano, pero que puedas abordarlo vos desde tu individualidad y no necesariamente que tenga que venir tu hermano a... Sí. Hablé de un escenario proceso, como ideal. ¿no? Claro. Sí, podés ingresar por, yo qué sé, una adicción, podés ingresar por un abandono de los estudios, podés ingresar por un cuadro, yo qué sé, de aislamiento, y después, al ver la situación familiar, descubrís que hay una situación de esta, ¿sí? Bien. Es muy interesante, de hecho, es muy interesante porque son historias que hemos escuchado mucho, ¿no? Cuando de pronto a alguien no le ha tocado vivirlas, y es todo un tema. Digo, a veces escuchando a Valeria capaz que le sorprendía estas situaciones, pero creo que de afuera las hemos visto alguna vez también. Sí, claro que ¿no? sí. Pasa que me hablas de competencia, con alguien me suena una cosa como muy de enfrentamiento, muy fuerte, rudo, que no fuerte. Lo asocio con absolutamente nada. Parece ir a la primera infancia. Claro, pero sí en esa cosa de entre comillas, ¿no? La lucha por el amor de madre, padre, lo que sea, el núcleo, ¿no? Ahí esa cosa de, le das más atención a él que a mí, en esas cosas que los gurises, ¿no? Traen todo el tiempo. Ahí digo, bueno, sí, pero no lo puedo llevar hoy en día a una cosa como de lucha y enfrentamiento porque no se dio. Mira, pero hay oyentes que también plantean así por lo pronto, que puede influir un poco algún perfil narcisista o psicótico también. Creo que con el tiempo eso tiene que ir madurando y en el caso de esta persona que escribe se fue agudizando, que no mejoró. ¿No? Por supuesto. Más bien es que es primero el huevo y la gallina. Uh-huh. Los perfiles de personalidad se van construyendo. Estas situaciones arrancan antes de que tengas una personalidad construida. Claro. Por supuesto que estos son los cimientos de la construcción de la personalidad. Esto es la prehistoria de la personalidad. La personalidad se va forjando muchas veces en contraste o en armonía o en disonancia o hasta en huida, muchas veces, del hermano o de la hermana. Mi hermano era el estudioso, entonces yo no estudié. Mi hermano era alto y yo soy petizo, entonces yo hago todo lo contrario. O cosas así. Y nos vamos construyendo con esa competencia fraterna como ingrediente de la construcción de la personalidad. Sí, o también lo que te puede generar en relación a la madre. En el caso que te sientas abandonado, que te sientas desplazado, que te sientas que vos no valés lo mismo que un hermano, ¿no? Porque todo eso también se da como en ese ecosistema, ¿no? No solo en relación con el hermano, sino también con quien te tiene que cuidar. Eso también me imagino que poder generar, ¿no? Ahí algún cortocircuito que después se prolongue en el tiempo y nos complique a adultos un poco, ¿no? Los conflictos, yo diría, vienen con los vínculos. Y sanan ahí también, ¿no? Claro, nos gusta caracterizar a la psicología gestáltica, a nuestra corriente, como una psicología de vínculos. O sea, olvídate de tener vínculos y no tener conflictos. O sea que tampoco es que me tiro de los pelos porque tenemos conflictos. Tenemos conflictos, qué suerte, qué bueno, estamos vivos, tenemos vínculos. Transitando por esos conflictos, resolviéndolos, teniendo en la resolución de conflictos, en la posterior convivencia, construcción de nuestra personalidad, ni que hablar, transitar una vida juntos, es como decir, yo qué sé, hay mar y no hay olas. No. Estás en el mar, estás navegando, va a haber olas a cada rato y se trata de atravesar esos conflictos, resolverlos por supuesto y seguir andando juntos.
Para muchos hay toda una idea hoy en día de que los conflictos serían la patología, habría que evitarlos de todas formas y poco menos que hay que tirar el vínculo a la basura porque tiene conflictos. No, es exactamente al revés. En una caverna terminamos viviendo. Claro, terminas en el aislamiento, cosa que también está pasando cada vez más, ¿no? Sí, claro. Es muy interesante el tema y da para pensar. Y da para pensar mucho, porque además me quedé con algo que dejaba entrever Valeria, ¿no? Que si me pongo a pensar, a veces cuando los padres quedan viejos y quedan indefensos en muchos aspectos, esa hija, ese hijo, que de pronto no era, voy a decir, el favorito, es el que queda más a cargo también. Sigue buscando, no sé si lo toma como si es una responsabilidad, si sigue buscando la aprobación, y los otros, o el otro, que estaba en un lugar de privilegio, se desentiende. Es algo que... Hay toda una asignación de roles que es muy interesante, ¿no? Esa asignación de roles después muchas veces se transforma en tu identidad. Algo para pensar. Yo nací así o me adjudicaron esto. Eso también se juega muchas veces en terapia y es generalmente un gran cambio, un gran awareness, como decimos nosotros, un darse cuenta. Yo me creía que era esto, pero resulta que estoy representando un papel que alguien me asignó. Pero es como un goteo inconsciente también, ¿no? O sea, es como un goteo que se va forjando y de repente te diste cuenta que tenés el balde lleno y nunca te diste cuenta de esos mensajes que iban llegando de a poquito. Y en eso de los roles de cuidado también se da mucho históricamente, ¿no? O sea, la mujer era la que tenía que quedar cuidando a los padres mayores. Al varón contaba con los dedos de la mano. Por supuesto. Entonces, claro, la mujer que después no se casaba era la que terminaba asumiendo el rol de cuidadora de los padres más grandes. Eso es rigurosamente así. Es históricamente así. Sí. Álvaro, siempre es un gustazo tenerte acá. Gracias por esta columna. Igual. Nuestro psicólogo Álvaro Alcuri, con su columna hoy titulada Hermanos Enemigos, pasaba por Viva la Tarde.